Capítulo 4. Una civilización poseída. Si los dioses del mundo antiguo estaban unidos a los espíritus, entonces, ¿qué pasó con los pueblos y esas naciones que estaban bajo su dominio? La palabra daimonizomai, Dios Padre, se usa en el Nuevo Testamento para hablar del efecto de un principado espiritual o en un individuo. Se puede traducir como endemoniado o demonizado o poseído. Por tanto, si detrás de los dioses del antiguo habían espíritus, podríamos suponer que los signos de daimonizomai o de la demonización prominentes se manifestaban en aquellas culturas que adoraban y servían a los dioses. Los signos de la posesión, y eso es exactamente lo que encontramos. Poseídos por los dioses. El fenómeno de la posesión se puede hallar en la mayoría de las culturas paganas del mundo. Donde hay dioses, es muy probable que haya posesión. Uno puede encontrar ese fenómeno virtualmente en todas las religiones y grupos de personas, desde los oriundos de Mesopotamia hasta los griegos, los romanos, los sabianos, los taiwaneses, los esquimales y los pueblos de África, Asia, Sudamérica, Norteamérica y Europa. Es un ejemplo de un extraño fenómeno que se manifiesta en prácticamente cada lugar y grupo de personas que lo habitan. Más allá de eso, los signos y las manifestaciones de la posesión registrados en casi todas las culturas y países del orbe son notablemente congruentes. Si detrás de los dioses estuvieran los principados, entonces esperaríamos que aquellos que lo adoraban de manera particular y se comunicaban con ellos serían especialmente vulnerables a la posesión. Y eso también es precisamente lo que observamos. En efecto, en el modo pagano, el fenómeno de la posesión estaba muchas veces ligado a los dioses. Los antiguos sumerios experimentaban la posesión de la diosa Inanna. Los antiguos griegos sentían que la posesión del dios Dionisio, cuanto más cerca estaba uno de la deidad, más peligro corría de experimentarla. Los sacerdotes y sacerdotisas de las deidades, tanto masculinas como femeninos, eran especialmente vulnerables. ¿Cuáles son los signos de posesión? La Biblia da varios relatos que lo revelan. Los síntomas de posesión incluyen convulsiones, temblores y frenesí violentos. Estos mismos signos aparecen en los relatos paganos de individuos poseídos por los dioses. De hecho, los temblores, las convulsiones y los frenesí violentos eran a menudo las características más dramáticas y llamativas del culto pagano. El oráculo de Delfos. La vidente más famosa del mundo pagano fue la suma sacerdotisa del templo de Apolo de Delfos. El oráculo de Delfos. Era conocida como la Pitia por la mítica pitón gigante que se decía que custodiaba el lugar sagrado de Delfos. La pitón expresaba la revelación y la profecía de los dioses. Según la mitología griega, el dios Apolo mató a la pitón, estableciendo así su propio templo y su propio oráculo profético en ese lugar. Así el dios tomó el nombre de la serpiente y se convirtió en Apolo Pitio, que como tal tomaría posesión del oráculo y hablaría a través de él. Para el mundo greco-romano, el oráculo de Delfos era el epítome de la revelación divina. Reyes y emperadores acudían a Delfos para consultar a Pitia y recibir revelaciones de los dioses. Señales de la serpiente. En el mundo pagano, la serpiente a menudo se consideraba una fuente de sabiduría divina, pero en la Biblia es un símbolo de oscuridad.
del reino satánico o demoníaco. Antes de pronunciar sus profecías, la Pitia caía en un delirio frenético, estremeciéndose en forma violenta, gimiendo, chillando, echando espuma por la boca y pronunciando palabras ininteligibles. Todos ellos signos clásicos de la posesión espiritual. Y de hecho incluso el oráculo afirmó estar poseído por un espíritu, el espíritu del Dios. De modo que el reino más elevado de la revelación en el antiguo mundo pagano estaba ocupado por una mujer. Poseída por un espíritu. De nuevo vemos en el misterio de los Sheidín y los demonios, los dioses y los espíritus se movían como uno solo. Fenómeno de masas. Esto abre una verdad aún más grande. Si los oráculos, los sumos sacerdotes y las sacerdotisas estaban poseídos por los espíritus y cada uno de ellos era el más alto receptor de la espiritualidad de su nación, entonces ¿qué pasa con esa nación? El dominio de los dioses y los espíritus nunca se limitó a los templos y a los santuarios. Permeaban culturas y civilizaciones enteras. La deidad no era adorada solo en sus templos y santuarios, sino también en hogares, lugares de trabajo, mercados, campos, montañas y valles. La mayoría de sus adoradores no eran sacerdotes ni oficiantes, sino agricultores, pastores, alfareros, comerciantes, hombres, mujeres y niños comunes. De manera que si la cultura o el reino adoraban a los dioses y estos eran espíritus, entonces la cultura y el reino estaban unidos en espíritus, sujetos a ellos y bajo su dominio. Las señales de la procesión no se limitaban al sacerdocio o al templo. Los temblores, las convulsiones y los arrebatos violentos podían manifestarse en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier persona. Una civilización poseída. Más allá de los signos de posesión individual, habían otras señales de síntomas de un fenómeno mucho más amplio. En la cultura pagana no era raro que la gente ofreciera a otras personas como sacrificio a los dioses. Wow. En algunas de esas culturas idólatras, la gente incluso asesinaba a sus propios hijos en sacrificio a los dioses. Hacían eso como acto de adoración. Esas cosas no eran simples actos espontáneos de individuos poseídos, sino de la expresión viva de la forma, tradiciones, rituales y actos colectivos de una cultura poseída. La verdad más amplia es que la posesión puede implicar más de un individuo, puede involucrar a toda una cultura, nación, reino, civilización. Es este fenómeno, el de la posesión colectiva, masiva o civilizacional, lo fundamental para comprender, si se quiere, la metamorfosis radical que ocurrió en la antigüedad, que alteró la historia mundial y la transformación igualmente extrema que sucede en este mismo momento. En el primer siglo, en un lugar poco probable, una tierra aledaña al Imperio Romano conocida como Judea, se inició una revolución poco factible, revolución que transformaría la historia de los dioses y del propio mundo. Ahora viajaremos a ese lugar improbable y a ese fenómeno quimérico que provocó el ocaso de los dioses. Pasaríamos al capítulo 5.